Bienvenidos de nuevo a Desde Calatayud Voces de Sefarad. Soy Al-Bilbili, judío de Calatayud y narrador de Voces de Sefarad. Un habitante que tiene el honor de tener en mis manos un objeto extraordinario, una llave de hierro forjado del siglo XIV, encontrada en las excavaciones arqueológicas del barrio nuevo de la judería de Calatayud. Esta llave no es solo un trozo de metal oxidado. Es una reliquia que nos conecta directamente con las manos que la sostuvieron, con la puerta que abría, con la familia que la guardaba como su bien más preciado, el acceso a su hogar. Estamos en el año 1360. La judería de Calatayud vive su momento de máximo esplendor. Con 1000 habitantes es la segunda aljama más importante del Reino de Aragón. El barrio nuevo, extramuros de la judería original, acoge a las familias más jóvenes y emprendedoras de la comunidad. Me llamo Miriam Bat David y esta llave abre la puerta de mi casa en el barrio nuevo. Vivo aquí con mi esposo Moisés, que es comerciante de telas, y nuestros 3 hijos, Sara, Abraham y el pequeño Isaac. Nuestra casa tiene 2 plantas. Abajo tenemos la tienda donde vendemos las telas que trae Moisés de sus viajes y arriba están nuestras habitaciones. Las excavaciones arqueológicas dirigidas por José Luis Cebolla y Salvador Melguizo entre 2005 y 2008 han revelado los secretos de estas casas hispanojudías. En cientos de metros cuadrados, los arqueólogos descubrieron 8 viviendas completas que nos permiten reconstruir con precisión cómo vivían las familias del siglo XIV. Cuando empezamos a excavar en el barrio nuevo, no esperábamos encontrar un barrio hispanojudío tan bien conservado. Las plantas de las casas estaban prácticamente intactas, con restos de sus cocinas, sus despensas, sus establos, incluso con objetos de uso diario abandonados sobre los suelos. Cada llave que encontramos nos cuenta una historia de vida cotidiana. Nuestra casa está construida según nuestras necesidades. La planta baja tiene un porche de entrada, despensas para guardar la comida kosher separada, una cocina con hogar circular, establos para nuestro burro y las gallinas y espacios de almacenamiento para las telas de Moisés. Los arqueólogos han encontrado evidencias fascinantes de cómo se organizaba la vida doméstica. En las despensas aparecieron improntas circulares en el suelo donde se apoyaban las tinajas de aceite y vino. En las cocinas, hogares circulares realizados con losas de piedra y ladrillos. Cocinar kosher no es fácil. Debo separar la carne de los lácteos, usar recipientes diferentes, seguir todas las leyes de kashrut que nos enseñaron nuestros antepasados. Para el sábat preparo un guiso especial que llamamos halafina. Lo pongo al fuego el viernes antes del anochecer y lo dejo cocer lentamente toda la noche. Los análisis de los restos de comida encontrados en los recipientes cerámicos confirman que las familias hispanojudías respetaban estrictamente las leyes alimentarias kosher. Se han encontrado huesos de animales permitidos por la ley judía. Me encanta vivir en el barrio nuevo. Aquí tenemos más espacio para jugar que en la judería vieja. Mi padre dice que somos pioneros, que estamos construyendo el futuro de la comunidad hispanojudía de Calatayud. Cuando sea mayor, quiero ser comerciante como él. Las excavaciones han revelado también los espacios de trabajo. Muchas casas tenían talleres anexos donde los hombres ejercían sus oficios: herrería, orfebrería, tejido, carpintería. En mi taller reparo las telas dañadas y preparo los fardos para los viajes. Voy a Zaragoza, a Valencia, a veces hasta Barcelona. Traigo sedas de Oriente, lanas de Castilla, linos de Flandes. Los cristianos de Calatayud aprecian la calidad de nuestros productos. Pero en 1360 las nubes de tormenta ya se acumulan en el horizonte. La guerra de los 2 Pedros está a punto de estallar, enfrentando a Pedro IV de Aragón contra Pedro I de Castilla. Calatayud, fiel a su rey aragonés, se convertirá en objetivo militar. Últimamente Moisés vuelve de sus viajes con noticias inquietantes. Habla de tensiones entre los reinos, de ejércitos que se mueven, de ciudades que se preparan para la guerra. Pero aquí en nuestra casa, con nuestra llave guardada bajo el colchón, nos sentimos seguros. La llave que tenemos entre las manos fue testigo de los últimos años de normalidad en el barrio nuevo. Abrió la puerta de una casa donde una familia hispanojudía vivía sus sueños de prosperidad, donde los niños crecían hablando judeo-español, donde se celebraban las fiestas tradicionales. Pero en 1362 todo cambió. Las tropas castellanas sitiaron Calatayud. El barrio nuevo extramuros fue uno de los primeros objetivos de los atacantes. Las casas ardieron, las familias huyeron, las llaves quedaron abandonadas entre los escombros. Fue una noche de marzo de 1362. Los soldados llegaron al amanecer. Apenas tuvimos tiempo de coger a los niños y huir hacia la judería intramuros. Dejé la llave sobre la mesa de la cocina. Pensé que volveríamos en unos días.
Nunca más pude abrir la puerta de mi casa. Las excavaciones han documentado un nivel de incendio generalizado que afectó a todas las viviendas del barrio. La secuencia de la destrucción puede reconstruirse con precisión arqueológica. Primero la acumulación de cenizas de todos los elementos de madera, después el desplome de los tejados, finalmente el colapso de los muros hacia el interior de las casas. Entre estos niveles de destrucción aparecieron las llaves, junto con numerosos clavos de hierro utilizados en las estructuras de madera y fragmentos de maderas carbonizadas. Cada llave nos cuenta la historia de una familia que tuvo que abandonar su hogar para siempre. La familia de Miriam logró sobrevivir. Se refugió en la judería intramuros, reconstruyó su vida lentamente, pero el barrio nuevo extramuros fue abandonado definitivamente. Durante 660 años las llaves esperaron bajo tierra el momento de contar su historia. Cada vez que veo una llave recuerdo mi casa del barrio nuevo. Recuerdo el sonido que hacía al abrir la puerta por las mañanas, el peso en mi mano, la seguridad que me daba saber que tenía un hogar. Las llaves guardan más que casas, guardan memorias, guardan vidas, guardan sueños. Pero hay más llaves en esta historia. En realidad hay 3 llaves de hierro fundido. Una fue al exilio y llegó a Tel Aviv y volvió a Calatayud a finales de los años 60, de la mano de un profesor universitario que buscaba su casa familiar en la judería en la Plaza La Figuera, hoy de la Higuera, cerca de la de los Cabra. Una tarde del mes de julio se presentó ante los tertulianos de la Plaza de la Jolea un señor alto, delgado y bien vestido. Preguntó educadamente si le podían indicar dónde estaba la Plaza de la Figuera. Se presentó como un profesor de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Había viajado a Calatayud porque mantenía los vínculos de añoranza y afecto hacia Sefarad, ya que sus antepasados vivieron en esta ciudad y eran sefardíes. Era habitual entre ellos conservar como un tesoro el legado de sus mayores. Transmitían de padres a hijos, generación tras generación, las costumbres, tradiciones, refranes y prácticas sefarditas en sus reuniones periódicas donde se mantenía el ladino, un castellano medieval divulgado oralmente. Las familias sefardíes conservaban las llaves de sus casas, aquellas que cerraron sus ancestros en el año 1492 al ser obligados a abandonar esta tierra tan querida y las llevaron consigo en su diáspora. Esas llaves se heredaban con orgullo pensando en una posible vuelta. Eran su salvoconducto de vuelta a casa. Y haciendo un silencio sacó de su cartera una llave de canutillo como las que todavía se utilizan hoy para las cerraduras de las casas antiguas. Esta llave cerró para siempre nuestra casa y yo he venido para abrirla de nuevo, dijo convencido. El viajero se orientó por la torre de Santa María y dirigió sus pasos hacia el fondo de la plaza, parándose delante de la casa que tenía el número 6, diciendo, «Esta es la que busco y la que fue casa de los míos». Mientras la propietaria bajaba a la entrada, el viajero emocionado describió unas escaleras de subida y bajada que daban acceso a un cuarto bajo. La señora Pilar, que escuchaba atónita la descripción de cada rincón de su casa, le dijo, «Por lo que dice usted acredito que ya ha estado alguna vez aquí». Los vecinos le explicaron la situación y la actual dueña les invitó a pasar dentro. El viajero sacó su llave y de forma ceremoniosa hizo como que abría la puerta de la casa y entró dentro. En Calatayud también se ha guardado en secreto durante muchos años la llave de una casa en la judería, procedente de una importante familia conversa relacionada con Santa María y que actualmente se conserva en manos de una familia bilbilitana. Ejemplo vivo del exilio interior y exterior al que se vieron forzadas muchas familias judías de Calatayud. Hoy, estas llaves del siglo XIV se conservan como testimonio, pero su verdadero valor no está en el hierro oxidado, sino en la historia que nos cuentan sobre la resiliencia, la esperanza y la tragedia de las familias hispano-judías de Calatayud. En el próximo episodio de Desde Calatayud Voces de Sefarad, exploraremos los sabores de la memoria, la gastronomía hispano-judía, las leyes de Kashrut y las recetas que viajaron de Sefarad al mundo entero. Que esta llave abra no solo puertas, sino corazones. Que abra la memoria de quienes ya no están, pero cuyo amor por Calatayud permanece eterno. Desde Calatayud Voces de Sefarad continúa rescatando las voces del pasado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dirección y producción, Javier Bona. Salom.